Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Docente Pedagogías UC, el podcast donde exploramos la formación de educadores y profesores en la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Hoy hablaremos de Pedagogía en Educación Parvularia, una carrera que transforma vidas y tiene una constante innovación en el aula al acompañar las primeras etapas del desarrollo infantil, algo fundamental en el aprendizaje. Nos acompañan Carolina Castro, académica de la carrera, y Eva Glasinovich, estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia. Gracias a ambas por estar aquí. Bueno, Carolina, queremos saber, sabemos que el sello formativo de la carrera de Educación Parvularia en la UC combina un enfoque integral en desarrollo infantil y pedagogía. ¿Qué destacarías como lo más importante que aprenden las estudiantes en esta carrera? Bueno, yo creo que lo más importante es algo que es muy evidente en la educación de párvulos, que es el valor pedagógico del juego, que es un mandato que tenemos desde la historia de la carrera como segmento etario, pero también desde los nuevos enfoques y lo que nos dice la investigación. Un gran sello sin duda es que nuestros estudiantes aprenden a través de distintas estrategias cómo lograr que esa exploración, que esa experimentación y que esos juegos sean vistos a la luz de la pedagogía al servicio del aprendizaje. Y ese es un valor que es maravilloso de trabajar en el tiempo de formación y también de ver en las egresadas. Perfecto. Bueno, uno de los aspectos más interesantes de la carrera de Educación Parvularia en la UC es que a partir del 2025 se actualizará su malla curricular para responder a las necesidades educativas del siglo XXI. En ese sentido, Carolina, ¿podrías contarnos más sobre las novedades que tiene esta nueva malla y qué es lo que se busca potenciar en las futuras educadoras de párvulos? Perfecto. Es una larga historia porque la creación de esta malla demandó muchas horas de reunión, no solo con el equipo de la facultad, sino también con nuestros pares de la sede de Villarrica. Es un proyecto bien bonito porque nace del análisis de ambos equipos de trabajo frente a las necesidades que tenemos como sociedad de cómo debería ser la educación parvularia en el futuro, ¿no? Y en este proceso se diseñó un plan de estudios que se extiende en relación al plan de estudios vigente, se extiende a 5 años y se agrega también por lo tanto un año completo y tiene bastantes focos. A ver, el primero tiene relación con esta visión de que las artes son integradas, en donde los lenguajes artísticos están implícitos junto a los campos disciplinares. Y eso nos permite, como recién te explicaba con el valor del juego, el valor por el arte integrado, hablar más de lenguajes artísticos, de brindar una formación mucho más consolidada desde esa visión integral, de que un niño cuando verbaliza, cuando juega, está demostrando la totalidad de sus habilidades de aprendizaje. Otro enfoque interesante es que tiene la posibilidad a las estudiantes en una práctica que se agrega de tener una práctica específica en campos no convencionales de educación, que es un fenómeno que viene creciendo en nuestro país, una realidad desde la década de los 70, pero que con la pandemia se reactivó a grandes escalas de necesidad. Entonces hay niños que por distintas condiciones no pueden ir a un lugar convencional, sin embargo no pueden estar lejos de su derecho a la educación y surgen estas modalidades no convencionales en centros hospitalarios, incluso en las cárceles hay jardines infantiles y obviamente ahí también tiene que estar el educador de párvulos trabajando. Y otro tema súper importante es que hemos incorporado un área relacionada con el bienestar docente, como entendiendo muy bien la importancia y la carga emocional que tiene nuestro trabajo, el tener herramientas desde la formación que nos permitan administrar esos elementos para obviamente brindarle lo mejor a los niños, que sin duda eso es un convencimiento que todos tenemos. Por lo tanto es una malla que tiene una línea de prácticas más fortalecida, tiene una línea de lenguaje artístico también mucho más ajustada, mantenemos todos los campos disciplinares abordados en el plan de estudio antiguo, abordamos el estudio de los ambientes y de las estrategias de aprendizaje, abordamos también el tema de las modalidades no convencionales con un semestre completo y dejamos esta mirada del trabajo en jardín infantil o en colegio en forma transversal en las primeras prácticas, pero también en las prácticas de término. Por lo tanto, por eso te comentaba que se fortalece mucho la formación desde el terreno a todas las necesidades que hoy tiene nuestro nivel educativo. Pero muy entretenida de hecho.
Perfecto. Definitivamente se nota el compromiso de la UC por ofrecer una formación de calidad y a la vanguardia. Ahora, para continuar, Eva, me gustaría que nos comentaras cómo ha sido tu experiencia durante tus años de formación en la docencia y qué ha sido lo más significativo para ti hasta ahora. Yo creo que de verdad esta carrera es la mejor decisión que yo podría haber tomado, es lo mejor que me ha pasado y yo creo que lo más fundamental es que todo lo que dijo Carolina se ve, es muy evidente desde el primer día de la carrera. Como primer día que una viene a la facultad, bienvenida novata, muestran que nosotras, el rol que tenemos es muy importante y que nosotras estudiamos, además de todas las didácticas, tenemos temas de psicología, de sociología, de filosofía, como que es algo muy globalizador y que nosotras estudiamos muchos aspectos de la formación docente a través de las características de los niños y niñas, de lo que ellos necesitan y de verdad todo lo que muestra no solo la magia nueva, pero la magia que tengo yo, lo que yo he estudiado en cada aspecto, en cada ramo, en cada asignatura, en cada práctica, es algo muy presente. Bueno, de hecho tú lo acabas de comentar, que un aspecto único de esta carrera y de la mayoría de las pedagogías del UC son las prácticas progresivas, que permiten a los estudiantes acercarse al mundo de la educación desde el primer año. Carolina, ¿podría contarnos cómo estas prácticas preparan a los estudiantes para trabajar con niños y niñas en la edad preescolar? Sí, con mucho gusto. En nuestra facultad las prácticas están lideradas por un sistema de práctica y este sistema de práctica es el que se encarga de brindar a todas las pedagogías UC las progresiones que cada especialidad requiere. En el caso de párvulos, las prácticas, tenemos prácticas iniciales, intermedias y las profesionales. En las iniciales, el desafío que tienen es que conozcan la realidad de un jardín infantil y la realidad de un colegio. Lo entretenido de estas primeras dos prácticas, además, es que son concurrentes con cursos específicos y eso permite que los educadores de formación tengan la oportunidad directa de aplicar lo que están aprendiendo en la práctica desde primer año. O sea, tú estás en febrero en vacaciones, en marzo estás en práctica y ya estás trabajando con niños en base a lo que viste en la clase, lo cual es como bien importante desde el primer año para fortalecer sin duda la formación. Por lo tanto, entre práctica 1 y 2, ese es un poco el esquema. Si fuiste a la práctica 1 en jardín infantil, tu práctica 2 será en colegio, y en colegio repetimos el mismo ciclo de ir aplicando lo que vas viendo en las cátedras. Luego vienen las prácticas intermedias, que son las prácticas 3 y 4. En el caso de la práctica 3, es una práctica que está centrada en el conocer estas modalidades no convencionales. Están todo un semestre en algunos de estos centros realizando distintos tipos de intervenciones pedagógicas, pero centradas principalmente en cómo el espacio regula, define y convoca distintos espacios de juego para niños y niñas, entendiendo que al ser modalidades no convencionales no vamos a tener la estructura de un colegio, de un jardín infantil, sino que específicamente debemos provocar con mayor énfasis estos espacios para que sea el espacio, en colaboración con la autoría, digamos, del adulto, del educador, el que facilite estas experiencias de juego, porque además en estas modalidades interactuamos con padres, con apoderados, con agentes comunitarios que no necesariamente son educadores, entonces ahí tenemos que compartir un poquito esos criterios. Y la práctica 4 es una práctica que los estudiantes quieren mucho, hoy día equivalente a la práctica 3, porque es la única práctica en la cual realizan con modalidades curriculares. Entonces, ellas y ellos van seleccionando si quieren cursar su práctica en un centro Montessori, en un centro Waldorf, en un centro de High School, en un centro integrado. Y esto a ellas les permite definir y decir, como yo he visto y he leído mucho, por ejemplo, de Reggio Emilia, me gustaría hacer mi práctica en un jardín Reggio Emilia, que tenga este énfasis curricular, que en párvulos son muy presentes. Entonces eso permite que las habilidades que aprenden en esa práctica sean centradas en esta visión curricular y obviamente una oportunidad importante de formación, porque ellas aprecian en la diversidad de modalidades curriculares
como tanto las estrategias como nuestros principios pedagógicos se ven igualmente, digamos, teniendo como estas distintas visiones o focos pedagógicos. Y eso es muy bonito, es una práctica muy significativa en la formación. Eva, ¿qué nos puedes contar sobre tu primera experiencia en una práctica? ¿Cómo fue ese primer encuentro con los niños y niñas? Yo hoy día me desperté y era mi primer jueves del semestre en el que yo no iba a mi centro de práctica y me sentí muy rara el día porque estuve ya totalmente acostumbrada, inmersa en los 2 días que yo iba al jardín a estar con los niños, a ser parte de su rutina, a yo poder llevar las ideas y lo que yo había aprendido en clase leyendo ya a lo práctico. A mí me pasó en mi primera práctica que yo tuve la experiencia de tenerla en el segundo semestre. Y yo me acuerdo de una conversación que tuvimos entre compañeras después de uno de nuestros primeros días de práctica. Fue como, esto es todo lo que nosotras llevamos durante el año viendo, estudiando, escuchando, y hoy día lo pudimos ver, lo pudimos sentir. Muchas de las personas que entran a la carrera tienen experiencias previas con niños y niñas, ya sea formal o informal, y me incluyo en esa persona. Y igual fue algo muy distinto de que en una práctica de la universidad tenía una implicancia como de profesionalidad muy fuerte, de que uno observaba como desde las interacciones que se tenían con los niños y niñas, el espacio en el que uno, como físico, es el patio donde uno hacía la práctica, y ibas viendo como, esto yo lo estudié en esta clase, esto me lo mencionó una profesora, esto me lo mencionó una compañera que hizo su práctica en este otro centro. Y es muy fuerte como, yo me imagino que todas las personas que entran a la carrera saben lo importante que es la práctica, porque uno estudia educación prepararia porque quiere ser educadora de párvulos y trabajar con niños y niñas, pero provoca un cambio interno que es muy significativo. Sí. Y en ese sentido, ¿hay alguna actividad o proyecto que te haya marcado y que quisieras compartir con la audiencia? Hay muchas. Es que nosotras ya después de llegar y conocer el centro, la idea es que empieces a hacer, no sé, por ejemplo, juegos, que es lo primero que nosotros nos enseñan a hacer. Y yo creo que lo más especial que tuve como en esta práctica es cuando ya yo introducía como ciertos juegos que hacía con los niños y niñas de mi sala, y que cuando ellos ya los conocían y ellos me preguntaban por los juegos, como hicimos un juego con una máquina de burbujas, y el segundo día que yo lo traje ellos se acercaron a mí y me miraron y me decían, las burbujas. Bueno, y ahora me gustaría hablar un poco de tu experiencia como estudiante en la Facultad de Educación. ¿Cómo es la vida universitaria en esta comunidad desde tu perspectiva y qué destacarías de tu paso por la UC? Uno entra por la excelencia que tiene la universidad, por el prestigio, y después, en mi experiencia, cuando entro ya cumpliendo esto, como estudiando esta universidad de calidad docente y entre otros, y uno se encuentra con una vida universitaria muy rica. En mi primer año yo participaba de todas las actividades en mi centro estudiante, las actividades que en el patio que hacía la FEUC, cosas como de carretes a conversatorios, a encuentros de novatos, a almuerzos. Yo lo aproveché todo. Aproveché también la oportunidad de representación estudiantil que da la universidad, que yo destaco mucho de la UC, yo lo hablo todo el rato, pero encuentro fantástico como las oportunidades que se dan de representación y como aprender cosas fuera de lo que es la misma malla curricular. Y eso me ha pasado de que yo como que hablo de mi universidad con cariño, no solo porque todo lo que estoy aprendiendo, lo que estoy practicando, pero todas las otras cosas que se pueden hacer. O sea, todos los días hay algo pasando en el patio de todos los campus. Alguien está haciendo
una actividad, hay un conversatorio, hay un seminario, viene alguien que va a hacer una charla y es algo que hay que aprovechar. Carolina, bueno, sabemos que la educación parvularia tiene un impacto directo en el desarrollo de nuestra sociedad. Y ahora me gustaría consultarte cómo describirías el perfil de un egresado o egresada de esta carrera y las oportunidades laborales que tienen. Mira, datos así súper estadísticos. O sea, nuestra egresada, la que no trabaja es porque o está estudiando o porque está con otras prioridades personales, pero no por falta de oportunidades. Tenemos una tasa de empleabilidad altísima, ¿sí? Y eso se caracteriza un poco en que a las estudiantes las dejan como vistas en los centros de práctica, y cuando ya saben que están en cuarto año, los mismos centros las llaman y les ofrecen trabajo y distintas propuestas laborales. Un muy buen indicador, por ejemplo, es que un porcentaje importante de las educadoras que reciben alumnas en práctica en los distintos centros son egresadas nuestras de distintas generaciones. Estoy hablando de los últimos 5 años, como nos hemos encontrado hasta con ex compañeras que están en tal colegio y que reciben alumnos en práctica. Entonces es bien bonito cómo nuestra formación va impactando y generando trayectorias en distintas comunidades educativas con distintos proyectos. Súper, Eva, y ahora me gustaría preguntarte cómo te proyectas como educadora de párvulos y qué es lo que más te motiva del futuro en este campo tan importante. Todos los años que he estado en la carrera he aprendido tantas cosas sobre lo disciplinar y lo práctico y lo impactante que puede ser que es nuestra carrera. Y ahora ya llegando a la mitad de la carrera, me he dado cuenta de lo amplio que puede ser nuestra trayectoria. De todos los espacios hay educadoras de párvulo que todas cumplen si bien cumplen roles distintos, todas tienen el bienestar de los niños y niñas como prioridad. Que no importa dónde estén trabajando, y esto va para mí, mis expectativas, como donde yo esté trabajando, siempre la prioridad es trabajar para que los niños y niñas con los que esté trabajando estén felices, que estén jugando, que estén aprendiendo de la mejor manera posible. Bueno, todo pasando, parece. ¿Y qué mensaje le darías a quien esté pensando, considerando estudiar esta carrera en la UC? Yo diría que se animen. De verdad encuentro que es una carrera maravillosa. Es una de las... Yo, habiendo conocido muchas personas de la UC que estudian otras cosas, es una carrera que tiene un aspecto práctico que no todas lo tienen. Como nosotros estamos inmersas en lo que es el trabajo, desde el primer año nosotros estamos trabajando, viendo de primer plano lo que va a ser trabajar como educadora de párvulos, que es algo que yo destaco mucho porque yo desde el primer día de la carrera sabía lo que me había metido, sabía lo que iba a aprender, sabía lo que iba a hacer después. No sé, que es algo que no se comparte con otras trayectorias, que es algo muy especial que tiene la carrera. Oye, les quiero dar las gracias, Carolina y Eva, por compartir sus experiencias y perspectivas sobre esta significativa carrera, y estoy segura de que hemos inspirado a más de alguien a considerar la educación parvularia como una forma de contribuir al futuro de nuestro país. Bueno, así que quiero decirle a todos nuestros y nuestras oyentes, les quiero dar las gracias por acompañarnos en este episodio de Futuro Docente Pedagogías UC, y nos encontramos en el próximo capítulo para seguir explorando el mundo de las pedagogías en la UC. Hasta la próxima.